después leí, me enteré, estudié. Chicos, tuve que estudiar para hacer esta entrevista porque la ópera no es lo que más uno ve, eso es verdad. Hay como un público muy específico del Colón, del teatro argentino y qué sé yo, pero no es lo que el popular va a ver. Y en esto de estudiar, aprendí que ustedes buscaron el Empire específicamente para montar la obra. ¿Bien digo? Sí. ¿Por qué? En realidad se alinearon varias cuestiones. Una era que el colectivo, como colectivo, cumplía 10 años, entonces la idea era volver a un título clásico y probar un poco. El colectivo se propone siempre ese diálogo entre la ópera como sistema, género. Como sistema de arte total, dialogado con las artes contemporáneas o haciéndole preguntas siempre a los dispositivos para que nos diga bien algo. pegadito al micrófono, me dice el operador, para que no te pierdas. Para que nos diga algo el dispositivo ópera, que nos diga algo de nuestra contemporaneidad, digamos, va a hacerle preguntas o ponerlo en diálogo o ponerlo en tensión con nuestro contexto. En esa búsqueda de qué título apareció el título de Dido y Eneas, y también apareció un ciclo que están curando Catalina Lescano y César Matus, que es quien dirige el Teatro Empire, con un ciclo de ópera que se llama Ópera Desatada, que lo que busca es justamente esa investigación, ¿no? Como corrernos de los formatos tradicionales en donde la ópera se repone y poder experimentar a partir de los materiales y las agencias entre diferentes prácticas. Hay una cosa como que vos hablabas de un arte total, ¿sí? Y en ese arte total hay una historia como de trabajar con lo multimedial, desde la ópera y desde el teatro renacentista. Son como los dos formatos centrales, pero el teatro renacentista se va a lo popular después, a las puestas populares en las que se usa puesta, música, y la ópera se empieza a trabajar como un símbolo de elitización. No sé por qué, pero cuando empezamos los programas terminamos hablando todo, o sea, empieza a tener un hilo conductor, y estábamos hablando de eso en la entrevista anterior. Y en esa cosa ustedes hacen un camino inverso, empiezan a decir, bueno, en estas óperas eran la forma de contar una historia. O sea, era usar un montón de herramientas, valerme un montón de herramientas para contar una historia. ¿Cómo salís de, no, la ópera es algo serio? Es para gente bien. Es una buena pregunta y no sé si salimos. Lo que nosotros hacemos es ponerlo en tensión o ponerlo en diálogo con otras cuestiones. Entonces, nuestra búsqueda... ¿Con qué lo pones a...? Y, por ejemplo, hay procesos en vivo que hace una artista sonora, que ejecuta procesos sonoros, que también construyen esculturas sonoras, que también abonan a ese sistema de ópera. Y rompes el lugar de espectador por lo que contaba Susana, o al menos lo desarmás un poquito. Sí, bastante. Sí, la idea es también que... Lo que nosotros buscamos es justamente correr todo el tiempo o poner en tensión justamente esa tradición de la ópera. Y en la búsqueda de eso nos agenciamos más con las artes plásticas o con la performance, que está todo el tiempo desestabilizando esos sistemas. Sí, aparece mucho el componente performático en Dido y Eneas. Sí, y bueno, nosotros venimos con una búsqueda de eso. Antes hicimos el oratorio de guerra en el Conex, que tenía como un sentido más de columnas, ¿no? Como si fuesen columnas de una marcha, y que cada voz tomaba una posición en relación a lo que estaba pasando en cuanto al contexto y a la coyuntura sociopolítica. Hay algo como de poner el dispositivo en tensión, y esto de desilitizar. De correrlo, de moverlo, de ponerlo en popularizar, decir que sale más fácil. Sí, como de sacarlo del telón de terciopelo, precioso, sí. Del telón de terciopelo. Y la búsqueda un poco es como hacerlo más neobarroso, ¿no? Como más rioplatense, más que tenga que ver con nosotros, más sucio, más subjetivo. Hay una lucha también de qué cuerpos ingresan a la ópera, y esa búsqueda nosotros también intentamos darla, decir, bueno... ¿Lo barroco te ayuda en eso? Sí, o sea, lo barroco es más fácil para laburar que... Y el barroco tiene una proliferación de significación, entonces hay algo de lo mucho, de lo exacerbado, del exceso. Sí, que también tiene algo de popular, ¿no? Que va muy bien, sí, marida muy bien. Y aparte en esa búsqueda también hay una economía del exceso, ¿no? Y también hay una crítica social en eso. Y también esto volviendo un poco a el uso del espacio, también en el barroco o en el neobarroco
Barroso, hay una descentralización de ese centro y estalla ese centro y la búsqueda es que haya muchos centros participando a la vez. Total, y ahí es donde el espectador entra, si se quiere, en tensión desde esa visión frontal, porque te obliga en un teatro que es bastante clásico, digo, sí, a la italiana con el a la italiana, exactamente, a que vos todo el tiempo te muevas en la Perdón, estoy leyendo un mensaje que dice: ¿pueden dejar de hablar en código y hablar para personas? Estamos hablando para personas que van a ver ópera. Yo tengo una pregunta simple. No, para. Perdón, capaz que yo hablo difícil. No, vamos, ahora te lo vamos a bajar a tierra, Sol. Pero digo, en eso el espectador tiene, bueno, cosas que pasan al frente, cosas que pasan a los costados y cosas que pasan atrás. Y entonces hay que darse vuelta en la butaca para ver eso que pasa. O no, porque es ópera. Y entonces vos podés quedarte, claro, podés quedarte incluso con los ojos cerrados, escuchando, ¿no? Y ahora vamos a hablar con Mariana un poco de eso, ¿no? De cómo opera todo el tiempo esa música en vivo, porque además es una flor de orquesta la que está adelante, no es Mariana y dos instrumentos, es una flor de orquesta. Y entonces uno elige como vivir ese espectáculo como quiera. Y ahora vamos a hablar como de la tercer parte del espectáculo también, ¿no? Porque esto tiene el formato clásico de la ópera con todos sus actos y todas sus entradas y demás, y después ustedes le sumaron una salida a la calle, digo, termina la ópera en el marco del teatro, pero continúa en el espacio público. Pero vamos a volver a hablar de la música. A ver, Sol, y si no, decime, Sol, qué es lo que no entendiste. Dale, acá mando saluditos. Mariana, contame un poco cómo es esto de hacerse cargo de esta. Estamos hablando de una ópera que se estrenó por primera vez en el 1700, ¿no? Con una música muy particular, en la que ustedes, ¿cómo se apropiaron de esa música y qué arreglos necesitaron hacerle? Bueno, en realidad, como te comentaba un poco antes, arreglos sobre la música original no hicimos. Uh-huh. Hay un solo número de la ópera que tiene como una reducción hecha, que significa que en vez de estar tocando toda la orquesta, hicimos solamente la melodía de arriba de todo y la melodía de abajo de todo, como muy desdibujada, para que no se termine de entender que era esa música original. Uh-huh. Después todo el resto está usada la música original de Purcell. Pero también en esto que comentaba Jera, no hicimos una versión historicista con instrumentos de época y con esa cuestión un poco también elitista. Claro, elitista, de que solamente el que accedió a esa formación en la orquesta, que suena bárbaro. Uh-huh. Hay músicos que algunos se dedican más al tango, otros a la música popular. Creemos también un poco que en la producción y en esa democratización de la producción también hay una cosa que quizás llega al público, ¿no? Claro. Que no sea solamente desde ese lugar gente que se dedica con ese purismo a eso, claro, sino que haya como una pluralidad también de estilos que conviven. No hay triangulista en la orquesta. No, eso el tipo que en toda toca dos veces el triángulo. No, sí tenemos, quizás más también. A veces no, y además hay instrumentos, qué sé yo, a ver, ¿cómo se llama el instrumento que está atrás? Claro, eso iba a decir. Eso sí lo están sumando. Una clavecinista, ajá, que ella sí es, digamos, profesional, formada en el género, que ella fue la preparadora de los cantantes. Uh-huh. Juan Torres Varela, por si no se clavecinista escucha. Es de clarinete. De clave. De clave es un instrumento tipo un teclado. Era el antiguo piano, el predecesor, digamos, del piano. Okay. Clavicordio sería. Sí, eso, exactamente. Muy bien. Uh-huh. Perdón, mi ignorancia. Está perfecto. No, porque está buenísimo. Juana toca el clave, que es este instrumento previo al piano. Que en realidad es un instrumento, el piano es un instrumento de cuerda golpeada y esto es un instrumento de cuerda pero pulsada, tiene como una púa adentro, por eso suena metálico. Uh-huh. Y tenemos otros dos instrumentos que sí son barrocos, que es una guitarra barroca y un archilaúd. ¿Se toca igual que la guitarra común? Se toca muy parecido, sí, mirá. Es más chiquita, okay, y se toca muy parecido. Mira, feliz cumpleaños. Llegó Pablo, el director, que hoy cumpleaños. ¿Viniste acá a festejar tu cumpleaños, Pablo? Y no Estoy trajo segura torta. que sí.
Vení, que además es el que hace de Eneas, o yo me estoy equivocando. Ah, vení, pasá, Pablo. Esto es radio en vivo. Radio en vivo. Porque el chico, ellos vinieron porque dijeron, Pablo no puede venir porque es el cumpleaños, pero Pablo no tenía otra cosa mejor que hacer que venir a la radio. O quizás tiene una cosa mejor que hacer más tarde. O le queda cerca. Lo que tiene que hacer le queda cerca. No, y entonces... me encanta que hayas venido. O no se lo Vení, podía vení, perder. Pablo, vení. Feliz cumpleaños. Sumate a la Bienvenido. mesa. Bienvenido feliz a la cumpleaños. Argentina. No se pueden deshacer. Feliz cumpleaños. Gracias. Y es una sorpresa para sus mismos compañeros, porque tampoco esperaban que viniera. Me encanta. Bueno, Pablo, están hablando mal de vos. No sé Sí, si me te enteraste. imaginé. No, No sé mentira, por qué. mentira. Y Marta estaba contando, Mariana, perdón, estaba contando esto, el instrumentos. detalle de los instrumentos Ah, qué bueno. de la ópera. Entonces, terminamos ahí y vamos con vos, ¿no? La guitarra ¿Estás barroca. bien? ¿Cuántos cumplís, Pablo? 49. Ah, un niñe. Un niño, la total. mejor edad. La mejor edad. Bueno, esperanzas. Mariana, te seguimos escuchando. Bueno, entonces eso, tenemos una parte que está conformada la orquesta con gente que sí se dedica a ese repertorio y después otra parte de instrumentistas que no se dedican necesariamente a ese repertorio. ¿Y ahí qué instrumentos encontramos? Es una orquesta de cuerdas, así que tenemos violines, violas y violonchelo. Ajá. Y tenemos una percusión particular con eso que te digo, ¿no? Que es el gong, el tong, ¿cómo se llama? Un gong. Un gong. Como el que se usa en sumo. Sí, tal cual, tal cual. ese. Literalmente ese. Que no Sí. participa exactamente de la música instrumental, porque tampoco formaba parte, digamos, de la composición original, sino que tiene unas intervenciones que están más relacionadas con las performances sonoras del artista sonora. Tal cual. Y que es muy particular porque, bueno, hay una persona que toca eso. Es un instrumento que ocupa mucho espacio, que llama la atención, que uno no está acostumbrado a ver en una obra de teatro ni en ningún otro tipo de obra. Así que, bueno, yo le quería dar ese lugar, porque además tiene un lugar particular, espacialmente hablando. Digo, está casi en la oposición a la orquesta. Y quien se suma a la mesa es el protagonista. Además, sos el director, Pablo, y además sos el protagonista. A mí siempre me gustó ser la directora para ser la protagonista. Y sí, o sea, no hay manera, sino, ¿no? Así que sos, o sea, estás en la piel de Eneas, que es este sufrido amante, ¿no? Ujú. Que tiene que, bueno, como todos conocemos la historia de Dido de Eneas, tiene que dejar a su amante para ir ni más ni menos que a conquistar Roma. Para todos no, porque por ahí Sol no lo conoce. Contá un poquito. cómo Claro, es la historia. Es No muy se cae, simple, lo ¿verdad? googlean y es muy simple, chicos. Es la Bueno, historia. pero no mandes a googlear, que Bueno, para eso pero es la están historia los de Dido progresistas. y Eneas. Dido era la reina de Cartago, ¿sí? Sí. Y Eneas es un soldado troyano, que cuyas embarcaciones tienen un accidente Naufragan, naufragan en la costa de Cartago y se enamoran. Sí. Se enamoran locamente, como se enamoraron los griegos, ¿viste? No nos vamos a andar enamorando de a poquito. O los- Igual, ojo, que los griegos, sus grandes amantes eran del ¿Qué? mismo sexo. No, bueno, no. En Acá, esto es una historia Oh, de... pará, son Dido y Eneda. Claro, yo es soy, la literatura. Yo soy un Eneas en pollera. así Sí, que- sí. Bueno, ahora vamos a Pero hablar los del soldados componente. usaban pollera, porque había que ser muy hombre para usar pollera. Es verdad. Pero ando Pero en pollera por todo el teatro. Es verdad. Bueno, ahora vamos a hablar también de este componente, ¿no? Este componente, si quieren, queer o despatriarcal que propone la obra. Y bueno, obviamente es una historia de amor que no puede llegar a su fin porque siempre hay un mandato del destino más fuerte y en este caso es que Eneas tiene que ir a fundar Roma más que a conquistar Roma. Qué Fundar jodidos Roma. que eran los dioses, Qué tipo. Lo peor es que él dice, no le voy a hacer caso y me voy a quedar y Dido le dice, no, anda y se suicida. Porque hay que darle todo un Tiene que ser componente tragedia, trágico. tiene que ser obvio, tragedia. Obvio. Esa es la historia que van a poder ver en Dramón. cualquier libro. Pero la ópera va más allá de eso, porque la ópera también es toda esta complejidad que están contando los chicos del espacio, del espacio de la música en vivo y Ahora, demás. ¿por qué les spoileás? Estamos furciando hermoso hoy, ¿eh? No les ¿Por estoy qué les spoileando spoileás el final? Porque Porque no es eso la cuestión importancia de la me parece obra. que lo más divertido igual es son historias clásicas. el modo de contarla, ¿no? Sí. Claro, Como- bueno, como la vuelta que le dieron ¿cuántos ustedes? actores hay en escena?
No, Pablo, sos vos. Ya habló. Ah, Gerardo ya habló. habló. Gerardo Ya habló. habló. Gerardo habló. Ya viniste, dale. ¿Cuántos habrá en escena? No sé, creo. Bueno, primero estamos todos en escena, es a telón cerrado, Ajá. nada ocurre. Sí, yo la vi el domingo. Ok. Sí, estuvimos hablando de eso, del uso del espacio. Y los personajes están desdoblados, así que si son más o menos 8 o 10 personajes, hay unos 20. Y después creo que lo interesante es como las artistas a las que invitamos nos ayudaron como a desmontar ese mito y a contarlo de otra manera. No sé si ya lo hablaron o no, esto de qué hubiera pasado si Eneas no llegaba a Roma y no fundaba esa ciudad y esa herencia patriarcal no se desplegaba como se desplegó. El imperio, ¿no? Ese imperio. Claro, fundó nada más ni menos que lo que terminó siendo el imperio romano. Así Exacto. Y imagínate. todo lo que vino después, ¿no? Lo que seguimos teniendo de imperio romano. Y después esa fantasía se desarrolla durante lo que ocurre en el teatro y va saliendo a la calle y conquista como ese espacio público que es todavía un espacio de disputa. No sé si Totalmente. hablaron, No, esa tercera parte no, la dejé como picando y me encantaría que la cuentes. Y cuando nos invitaron a hacer la ópera, ya es ese espacio, los alrededores del teatro que queda a media cuadra del Congreso, ya digamos estaban rodeados de policías, armados, todos los... En lo que fue el inicio del gobierno de Milei. Exacto, con todos las cuadras valladas, o sea que era difícil entrar y ensayar, y después de ensayar nosotros a veces también nos sumábamos a la protesta y fue como pensar, che, bueno, ¿cómo se cuenta Dido y Eneas con esta situación de emergencia en la cual estamos, no solo de emergencia cultural, entonces por eso el subtítulo de una ópera de urgencia o de emergencia, y bueno, y esta salida final al Congreso, y lo que hacemos es medir el perímetro del Congreso con un hilo. Ese hilo tiene que ver con una escena que hay en el teatro que la habrás visto, porque Dido fue una de las primeras geómetras de la historia. A ella le dieron su reino en función de la capacidad que ella tuviera de desplegar la piel de un buey. Y en lugar de tirarla directamente en la tierra, lo que hizo fue cortarla en tiras tan finas que ese perímetro no se expandió se expandió. Entonces, además era muy inteligente, además de geógrafa, claro. ¿no? Muy hábil, una política, básicamente. Qué cosa, ¿no? Que hay figuras de mujeres muy Mira, fuertes. estamos viendo escenas, estamos viendo fotos, ¿no? Fotografías de algunos personajes. ¿Son videos? No, Sí. No son videos, me dice la producción. no. Son fotos de algunos de los personajes. Vean lo que es el trabajo, bueno. Yo me quedaría hablar con ustedes un montón, porque ahí hay que ver vestuario, maquillaje, ¿no? Un montón de elementos que tiene la ópera y que también ustedes desacralizan bastante, ¿no? Sí, tuvimos la suerte de que Marina De Caro y Teresa Jarkovic se ocuparan de todo el arte de vestuario. Y Marina no solo en esta búsqueda de poder hacerle preguntas al dispositivo ópera, Marina construyó unas cartas desde nuestra perspectiva contemporánea a esas Dido, digamos, a ese sacrificio que hizo. Y entonces en el medio de, bueno, Sí. ¿viste? En el medio de algunos de los actos se leen una serie Se leen de cartas con un lenguaje bastante cercano a como hablamos Sí, más hoy. coloquial, Sí. sí. Total. Y el vestuario está hecho, toda la parte de las brujas, con bolsas de supermercados. Bolsa de supermercado, es verdad, porque todo lo que, por ejemplo, tienen en la cabeza, uno lee ahí las marcas, aparece coto, ¿no? Aparecen pedazos de coto del día. Pará. ¿Qué? ¿No puedo decir? Que ¿no? se ponga con un pan dulce, por lo menos. Claro, que Coto no Alfredo. pague. Pero que es muy loco Que nos eso, pague, porque Coto. se nota un poco esto digamos, del vestuario hecho con cosas de descarte, ¿no? Y que también eso es una puesta en escena. Sí, como una ópera pobre, o como una ópera pobre. No, bueno, pero disruptiva, ¿no? Para salir un poco de los mandatos. También con cuerpos muy particulares, ¿no? Porque ahí... bastante queerizados, ¿no? Sí, sí, cuerpos queer, pero digamos Esa es mi doble, que es Nube, es la doble de Eneas, como para pensar también otras formas de
de ver, ¿no? O de pensar a un guerrero o a un fundador, ¿no? Como de construir eso mientras está siendo espectador. Ella es una guerrera y yo también, pero como claro, tu guerrero no tiene esa estirpe de guerrero. No, bueno, porque ella es una drag queen de la escena local, sí. Está bastante, ¿no? Entonces tiene como esos movimientos que a mí como actor me son difíciles de hacer, pero bueno, venimos trabajando hace muchos años juntos y es como... perdón. Es muy... Es para mí también interesante cómo se completan los cuerpos entre 2 o 3 personajes, ¿no? Como esta necesidad de poder conectar con el otro, ¿no? De ser sensible a las necesidades del otro y que todo no termine en uno mismo, ¿no? En uno solo, en esta claro. cultura y este momento de egoísmo que... Yo tengo una pregunta, ¿por qué eligieron Eneas y Dido entre todas las óperas que existen? Digo, ¿por qué esa elección artística de esa justo? ¿Creen que tiene que ver con el contexto que estamos viviendo en la Argentina? O, digo, no sé. No, yo creo que sí, porque es una ópera que trabaja con la fundación de un imperio masculino, y por el momento en el que estamos transitando, me pareció que era una ópera que todavía podía decir algo. Sí, ¿no? pero digo, la fundación de un imperio masculino, pero que también tiene un personaje muy fuerte de una mujer súper inteligente, ¿no? Que obviamente termina suicidándose, siempre la mujer, siempre el hilo se corta, siempre la que se suicida es la mujer, ¿por qué no se suicida el varón? Pero digo, me parece una mujer fuerte, digo, las tragedias también hay personajes, Medea, digo, hay personajes muy fuertes de mujeres que ejercen el poder, eso me parece súper interesante. Y bueno, ella, o sea, si es geógrafa, es reina de un lugar, digo, me parece que es interesante ese personaje también. Yo creo, sí, en la ópera no sé si tiene tanto protagonismo. No, sí. Ella tiene protagonismo, no sé si como porque en la Eneida por ahí, en la fuente, ¿no? Uno lo lee con más claridad esto, e incluso lees que le pide a su propia hermana que la prenda a fuego. Y eso no está en Purcell en el 1680 y pico, claro. ¿No? Pero sí aparece Segón y ellas ahí enfrentadas como una forma, ¿no? Como quizás más simbólica de relatar ese momento que debe haber sido brutal. No, tremenda la tragedia. Más allá de que no sé si ha sucedido o no. Y también para mí fue una ópera que da la oportunidad de visibilizar la inteligencia de estas mujeres, ¿no? Sí, tanto Dido como Belinda, que es su hermana, tienen mucho peso en la historia y están muy representadas y digo, tienen muchos momentos en la ópera, momentos únicos, o sea, de solista. Mucho más que Eneas. Incluso más que Eneas, exactamente. Y también la figura del coro, ¿no? El coro es como otra película. O sea, uno puede ir a verla. Yo quiero contarles que se presentó el domingo y se presenta 2 veces más nada más. O sea, solamente tiene 3 funciones esta obra. Hicimos 4. En realidad estrenamos el 4 de octubre, fue el estreno. Sí. El 19 fue la segunda, el 1 de noviembre hacemos la tercera y el 20 es la última. Así, digamos, con esos saltos. Sí. Pasame la hora y el día. O sea, estamos el sábado 1 de noviembre a las 20 horas. Sí. El jueves 20 de noviembre a las 20 horas también. Bien. Y las entradas las pueden adquirir, pueden ingresar a Ópera Periférica y ahí en la bio tienen el link para ir a Alternativa Teatral. Perfecto. O en el teatro también, digo. En el teatro también, que es eso también, es como otra película, el teatro, ¿no? Porque yo nunca había entrado al Empire, es increíble, es como una joya detenida en el tiempo, a pasitos del Congreso. Siempre que fui a actos políticos. Es verdad, la gente va a ver actos políticos, Arsenal. Bueno, y le digo, pueden ir y verla una vez y decir, bueno, solamente voy a escuchar la orquesta. Y después van a ver, otra vez, no, solamente voy a mirar el coro. Y ir otra vez, no, ahora voy a prestar atención a las cartas y a la historia. Y cada vez va a ser una ópera distinta para cada uno, ¿no? Porque realmente requiere una actitud, muy activa, digo, del espectador. Son muchas cosas que se ensamblan
y ustedes, bueno, deciden terminarla con este acto público, si quieren, que acompaña a todo el público detrás de los músicos y los cantantes, y rodean el Congreso, y bueno, y hacen una manifestación, una performance del espacio público también para decir algo sobre esto, sobre el día que nos... ¿no? Sobre el día a día, sobre la coyuntura que nos toca vivir. Así que les agradecemos mucho toda esta deconstrucción, esta obra increíble aparte, ¿no? Porque imagino que lleva mucho tiempo de ensayo, mucho esfuerzo muchos meses sostener. adentro de ese teatro. Yo quiero agradecer al Teatro Empire porque no muchas veces tenemos la posibilidad de ensayar tantas horas. Es como, acá nos dieron más de 200 horas para ensayar. Pasamos muchas veces con el teatro vacío, solamente observándolo para ver de dónde cómo podía usar irrumpir todas una las escena. puertas, claro. Exacto. Así que Es increíble, el uso que hacen del espacio es increíble. eso fue muy artesanal, muy gratificante también, costó mucho, pero Sí, porque está también la obra dialoga con los murales que tiene la sala. Claro. Son murales que también hablan de nuestra historia, de nuestra propia historia. Ujú. Y todo ese trabajo de diálogo es posible gracias a, primero, pensarlo para ese sitio específico y tener tantas horas de poder investigar con esos materiales y ponerlo todo a vincularse, digamos. Es como si uno pudiera tomarse el tiempo de poder investigar el espacio vacío. No, eso es un lujo y también, la posibilidad de darle a la ópera la posibilidad de ser contracultural, ¿no? Porque Ujú. la ópera pareciera ser un objeto como... Así arrancamos diciendo, Y ¿cómo no- es hacer ópera? Sí, no tiene nada político para decir, ¿no? Siempre está como en ese lugar de corrección, de silencio, del buen vestir, de la etiqueta y... de Sí, la que ley. ayer hubo una ópera, fueron todos los banqueros. Claro, Ópera bueno. que dedicaron a los banqueros. Los domingos hay ópera. Claro. El nuevo presidente, los banqueros. Exactamente. Entonces, bueno, está bueno que existan óperas contraculturales, óperas desobedientes, y que esas óperas desobedientes también sean de títulos de repertorio. Me refiero no a De títulos más clásicos. clásicos. Ujú, Sí. ujú, títulos de repertorio, exactamente como efectivamente se llaman. Dido y Eneas, una ópera de emergencia. La pueden ver entonces el sábado 1 de noviembre a las 8 de la A noche. las 19. A las 19. A las 20. Es a las 20. Ah, es a las 20. Ay, Ok. bueno. Pues no se peleen en público. No le hagan A las caso. 20 horas en el Empire. Y pueden entrar. Las entradas están en la alternativa teatral. Y si no, el jueves 20 de noviembre también a las 20 horas. Pero vayan a verla el 1 de noviembre porque después van a querer volver el 20 de noviembre. Y ahí solamente quedan 2 funciones. Así que, bueno, aprovechenla. Y sepan que cuando parece que termina, no termina. Entréguense al espectáculo, entréguense al momento y acompañen porque todo lo que viene después es otra experiencia, ¿no? Así que el teatro se rompe sus paredes y continúa por el Congreso, continúa por la calle. No le teman a eso, ¿no? Es realmente una experiencia impresionante. No, y sí creo que necesitamos de estos gestos culturales, ¿no? Así con fuerza que irrumpan porque la situación es tan compleja. amerita. Sí. Ujú. Necesitamos estos gestos así fuertes. Totalmente. Así que bueno, gracias por estar en ese Ajá. camino y marcar esa impronta de vanguardia. Y muchísimas felicitaciones a todos los artistas porque son de primerísima calidad. Impresionantes, muy, muy lindo ver ópera y sentirla y disfrutarla porque a veces uno tiene esos prejuicios, pero Sí. después se disfruta un montón. Dido y Eneas, una ópera de emergencia, quedan todos y todas invitados. Muchísimas gracias por venir. Feliz cumpleaños, Pablo. Yo estaba cerquita, no iba a venir, pero estaba haciendo una Es maestría. que nosotros ya te habíamos borrado del mapa. Y me dijeron, bueno, venite, qué sé yo. Venite, ya Venite. está. Ahora vayan a festejar. Ahora vamos a festejar. Gracias por el espacio. No, por favor, que estén Gracias. muy bien. Nosotros vamos a un tema. ¿Qué tema Sí, elegiste? como la historia pareciera repetirse una y otra Oh. vez. Como vimos con el tema de Logos, también vamos a verlo con el tema que vamos a escuchar ahora de Cazuza, que dice Eu veo futuro repetir o